Conceptos básicos, espiritualidad. Hola, gracias por estar con nosotros en nuestro programa Conceptos básicos en la sabiduría de la Kabbalah. Hola, doctor Lyman. Hola. Oren. En nuestro programa, cada día tomamos un concepto de la sabiduría de la Kabbalah e intentamos explicarlo de la forma más sencilla para que la gente empiece a interesarse en la Kabbalah. Y hoy nos gustaría hablar del concepto de la espiritualidad. Si usted me pregunta qué siento cuando escucho esta palabra, espiritualidad, trae como algo puro, que tiene una intencionalidad y que, no sé, es como que me imagino gente así etérea, que camina por las nubes, cosas así. Y yo sé que usted enseña espiritualidad desde hace decenas de años, pero atrás en el tiempo usted era un científico y quiero retrotraerle a esos días antes de que usted fuera maestro de Kabbalah. Inténtalo, dice el doctor Lyman. Oren, en aquel entonces, cuando usted escuchaba, cuando era joven, espiritualidad, ¿qué le hacía sentir esa palabra? Doctor Lyman, yo la despreciaba, no la tenía ningún aprecio. ¿Por qué? Dice Oren. Doctor Lyman, porque por naturaleza, mi carácter, por mi inclinación, mi tendencia hacia la vida, yo no estoy inclinado hacia la espiritualidad de la forma que la gente piensa o se imagina en la espiritualidad. Yo acabé la escuela, fui a la universidad e incluso, aunque quería estudiar informática, estudios de computadoras, mis padres querían que yo fuera médico porque ellos eran médicos. Y entonces fui a estudiar una profesión llamada biocibernética. Y en los últimos 50 años se ha desarrollado muchísimo ese campo. En aquel entonces casi no existía. Pero bueno, acabé la universidad y no tenía nada que hacer. ¿Filosofía o espiritualidad? Y cuando más adelante, transcurridos unos 5 años más o menos, a la edad de 32, 33 años, encontré la sabiduría de la Kabbalah. Porque había escuchado por aquí y por allí que era algo interesante, especial, que hablaba acerca de las profundidades de la naturaleza. Y si hablas acerca de las profundidades de la naturaleza, ya eso suena distinto para mí, ya no es religión, ya es otra cosa. Y entonces eso me atrajo. Estaba interesado en la física todo el tiempo, en la geografía, en la astronomía. Así que empecé a buscar dónde puedo estudiarlo, hasta que encontré a mi maestro, Ashlag, que vivía en la ciudad de Bnei Brak. Él era religioso, yo no. Pero, bueno, no rechacé nada, al menos esa condición, para que yo pudiera revelar algo importante en la vida. No me importaba que él fuera religioso. Y así es como empecé a estudiar con él. Y después empecé a descubrir por mí mismo que podía explicarme a mí mismo una especie de imagen de qué es este mundo, qué es el mundo espiritual y cómo relacionarme de una buena forma, de mejor manera con esos mundos. Y desde entonces y hasta ahora, aquí estoy.
entre los dos mundos. Oren, es hermoso cuando usted habla de la espiritualidad. Ahora empieza a hablar de dos mundos, del mundo espiritual. ¿La espiritualidad es un mundo? Doctor Lyman, la espiritualidad es más que un mundo. En primer lugar, la espiritualidad se compone de 5 mundos. Y así es como lo contamos, de acuerdo con la estructura que nos enseña la sabiduría de la Kabbalah. ¿Qué son esos mundos? Dice Oren. Doctor Lyman, empieza por el mundo más elevado, el de Ein Sof. Y después está el mundo de Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah y Asiya, hasta que alcanzamos un estado que es el más bajo, llamado este mundo. ¿Este mundo? Dice Oren. No es exactamente nuestro mundo, es más elevado que nuestro mundo. Nuestro mundo no se considera espiritual en absoluto. Oren, un momento. Cuando la gente piensa en la espiritualidad, piensa en alguna dimensión más elevada de lo que vemos. Eso es cierto, dice el Dr. Lyman. Oren, pero la gente tiene distintas explicaciones o definiciones acerca de lo que es la espiritualidad, de lo que es una persona espiritual. Entonces mi pregunta es, ¿la espiritualidad es realmente lo que está más allá de lo que yo puedo agarrar y captar? Doctor Lyman, sí, por eso no lo puedes captar. Oren, ¿es algo real la espiritualidad? Doctor Lyman, es la única cosa real que existe en nuestro mundo. Lo cierto es que nuestro mundo no existe, aparte de lo que visionamos ahora, lo que dibujamos en nuestros sentidos, que yo llamo un mundo imaginario. ¿Lo que yo veo ahora es el mundo corpóreo, dice Oren? Sí. ¿Y lo que está más allá de mi percepción es el mundo espiritual? Sí. ¿Qué hay en el mundo espiritual? Doctor Lyman, fuerzas. También en nuestro mundo hay fuerzas. Aunque espiritualmente, bueno, no quiero crear confusión. Pero son realmente fuerzas también. Aparte de fuerzas no existe ninguna otra cosa. Oren, ¿qué fuerzas? Doctor Lyman, las fuerzas que operan en nosotros, que sentimos. Todo es en relación con la persona que revela. De eso se trata. Oren, ¿dónde está la espiritualidad? Doctor Lyman, la espiritualidad no está en ningún sitio, porque en general no hay ningún lugar para el hombre cuando estudia la sabiduría de la Kabbalah. Cuando empieza a estudiarla, descubre un lugar donde existe la realidad. Oren, en una de sus charlas, ponencias, escuché decir que la espiritualidad no tiene ni tiempo ni espacio. ¿Qué significa? Doctor Lyman, tiempo, espacio, son los dos discernimientos principales a través de los cuales captamos, percibimos el mundo, lo que ocurre, que cambia y que transforma su apariencia, su forma. En nuestra percepción, todo ocurre dentro del tiempo y el espacio. Pero la espiritualidad existe por encima del tiempo y el espacio. Oren, es algo que ni siquiera puedo imaginar lo que usted está diciendo ahora. Doctor Lyman, no puedes imaginártelo. Oren, ¿es una percepción distinta? Doctor Lyman, sí, es una percepción distinta. Oren, la Kabbalah dice que la espiritualidad, la realidad tangible, no una realidad imaginaria, dice que la realidad es tangible.
Entonces, ¿cómo puede ser que la espiritualidad sea lo real? Doctor Lyman, porque la espiritualidad existe en el hombre de acuerdo con su compatibilidad con la espiritualidad. Y él persigue esa espiritualidad y llega a lo que se llama el alcance. ¿Qué significa esa palabra, Doctor Lyman? Que alcanza algo, lo que llamamos el mundo superior, el mundo espiritual, que lo alcanza con sus sentidos, que lo percibe. Oren, ¿qué diferencia hay entre imaginarse la espiritualidad y alcanzarla? Doctor Lyman, tú puedes imaginarte lo que quieras. La gente tiene todo tipo de fantasías. Pero alcanzar, incluso ahora, si tú quieres alcanzar algo, hay algo enfrente a mí, por ejemplo, este ratón del ordenador. Yo puedo agarrarlo, puedo tocarlo, puedo ver qué forma tiene, de qué sustancia está hecho, qué color tiene. Pues del mismo modo alcanzamos en la espiritualidad, el alcance en la espiritualidad. Si llego al alcance, lo puedo hacer. Bien, dice Oren. Los cabalistas que alcanzan son los que alcanzan el mundo espiritual y el resto de personas son los que no lo alcanzan todavía. Sí. Entonces, ¿cómo puede ser que algo intangible exista independientemente de nosotros? Doctor Lyman, es un problema. Entonces, tal vez sean gente ciega y no se les ha dicho cómo tienen que contemplar la realidad. Y hay gente que también carece de otros sentidos, del oído, del tacto, no sé. Y nosotros carecemos del sentido espiritual para poder sentir, para poder captar que estamos dentro del mundo espiritual. Oren, ¿qué tipo de sentido es ese? Doctor Lyman, es un sentido que se llama fuerza de otorgamiento, porque la espiritualidad, toda ella es la fuerza de otorgamiento. Y si alcanzamos esa fuerza de otorgamiento, entonces, en esa misma medida, podemos sentir la espiritualidad. Oren, que esta palabra de otorgar, ¿qué es? Otorgar, Doctor Lyman, es dar, conceder, es el deseo de hacer bien. Oren, yo a veces siento amor hacia las personas y ciertas situaciones. ¿Eso se llama espiritualidad? Doctor Lyman, si yo realmente quiero dar bien, otorgar el bien a otros, que esto es algo que seguro que la mayoría de la gente no tiene. Solo los cabalistas que trabajan sobre sí mismos pueden alcanzar esa cualidad de otorgar el bien a otros. Y si trabajan correctamente sobre sí mismos, llegan a ser capaces de otorgar a los demás y llegan a descubrir que hay un mundo superior que existe. Oren, entonces esto de el dar, el amar, ¿está mucho más arriba de ese concepto de ambas cosas que yo tengo ahora? Doctor Lyman, sí, claro, porque tú ahora no puedes revelar las fuerzas del otorgamiento, no las puedes descubrir ni revelar, pero de eso consiste la realidad, la espiritualidad. Oren, usted me ha dicho que las fuerzas espirituales son las que están en la espiritualidad, entonces, ¿qué hay de esas otras cosas de las que habla la sabiduría de la Kabbalah, las luces, las sefirot? Tú descubres todo eso con las fuerzas de otorgamiento. Oren, supongamos que hay 10 sefirot. ¿Qué tiene eso que ver con el amor y con dar, otorgar? Doctor Lyman, son una inclinación. Cuando tú tienes esa inclinación a dar, a otorgar, dentro de esa fuerza empiezas a descubrir otro tipo de formas y fuerzas del deseo de otorgar. Ahora, entonces, ¿cómo definiría usted la espiritualidad?
Doctor Lyman, la espiritualidad es eso que existe en nuestros sentidos, que todavía no es, que pueden trabajar, cuando nuestros sentidos pueden trabajar no para beneficiarnos a nosotros mismos, sino para dar a los demás. ¿De dónde viene la palabra espiritualidad? De la palabra ruach en hebreo, que significa viento, espíritu. ¿Por qué viene de ahí, Dr. Lyman? Porque de ahí viene mi inclinación desde mí hacia los demás. Oren, porque es como un viento que sopla así hacia los demás, desde mí hacia afuera, hacia los otros. Sí, eso es hermoso. Usted me ha dado ya una imagen de lo que es la espiritualidad. Y ahora quiero preguntar, ¿hay una conexión entre el mundo de la espiritualidad, tal como usted lo llama, y la realidad que yo siento ahora, el mundo corpóreo? ¿Hay alguna conexión entre esos dos niveles? Dr. Lyman, la espiritualidad existe por encima del mundo material, del mundo corporal. Y yo tengo que utilizar el mundo material para alcanzar el mundo espiritual. Oren, ¿cómo voy a utilizar ese mundo corporal para llegar a ella? Dr. Lyman, tengo que utilizar todo lo que hay en este mundo, lo que se me da en él, para actuar en beneficio de otros. Y la esencia de esa acción es una intención. ¿Qué quiere decir, Dr. Lyman? No quiere decir que ahora tenga que empezar a darle a todo el mundo lo que le falta físicamente. En primer lugar, tenemos que hacerlo en pensamientos y en deseos. ¿Qué es lo que deseo? Que los demás tengan bien. ¿Tengo que centrarme en eso, dice ahora? Dr. Lyman, sí. Oren, ¿la espiritualidad existía antes de la corporalidad? ¿Qué fue primero? Dr. Lyman, la espiritualidad es lo que realmente existe y la corporalidad existe solo para que nosotros podamos existir y alcancemos la espiritualidad. Oren, ¿la espiritualidad está operando ahora sobre mí? Dr. Lyman, por supuesto. Nosotros existimos en todo ese ámbito, ese reino espiritual, pero no lo sentimos porque tenemos cualidades distintas y por tanto no tenemos sensores para ello. Oren, digamos que empiezo a desarrollar esos sentidos, esos sensores y empiezo a sentir la espiritualidad. ¿Qué sentiría? Dr. Lyman, sentirías que estás viviendo en un mundo amplio, en el que hay grandes fuerzas eternas que antes no podías sentir. Y esas fuerzas te puedes vestir con ellas, puedes alcanzarlas, pueden envolverte. Y puedes llegar a conocer todos los fundamentos del mundo, todo lo que ocurre, lo que ocurrió y lo que ocurrirá. Todo es una sensación que... ¿Qué hay aparte de eso? La percepción intelectual, pero también es una sensación. Oren, ¿en qué vasijas de recepción, en qué sentidos empezaré a percibir la realidad? Dr. Lyman, esa es una buena pregunta. Seguro que en nuestras vasijas corporales no. En la espiritualidad hay otra percepción, otros sentidos. En la medida que pueda elevarme por encima de mi ego, de mis sentidos corpóreos. Y así es como pienso de forma instintiva, así nací, pensando con estos 5 sentidos corpóreos. Pero tengo que elevarme por encima de ellos. Y en vez de pensar en cómo disfrutar de la vida todo el tiempo,
cómo extraer placer de ella. Tengo que enseñarme a dar placer a los demás en toda forma posible. Oren, es como restringirte a ti mismo, dejar de disfrutar. Doctor Lyman, tal vez parezca así ahora, pero realmente no es así. Oren, yo diría que es así. Supongamos un monje. No puede disfrutar de nada. Doctor Lyman, no, pero aquí no es que esté prohibido algo, sino que tengo que llevarme a otra perspectiva de cómo capto, cómo percibo el mundo, de tal forma que yo no quiera utilizar todo eso en mi propio beneficio. Oren, ¿por qué? Doctor Lyman, porque me doy cuenta de lo opuesto que es eso a la verdadera realidad, que absorber todo lo que tengo alrededor mío, no. Tengo no que querer todo eso, sino estar en amor hacia los demás, en desear darles. Y solo a través de esa actitud, de ese enfoque, puedo llegar al mundo espiritual. Oren, a veces siento que hay como una especie de motor en mí que es como que absorbe todo. Y sin embargo, la espiritualidad es darle la vuelta a ese motor que vaya hacia afuera. ¿Sí? Sí, dice el doctor Lyman. Oren, ¿puede usted compartir con nosotros el primer momento que empezó a sentir la espiritualidad? ¿Qué sintió? Doctor Lyman, es algo que no puedo transmitir. Es imposible. Imposible. Pero acerca de eso está escrito: probad y ved que el Señor es bueno. ¿Qué significa? Doctor Lyman, que ves que el Creador, que la fuerza superior es buena, que existimos en Él. Oren, ¿y cómo se relaciona eso con la espiritualidad? ¿Qué tiene que ver? Doctor Lyman, en la medida que yo quiero convertirme como Él, pruebo cómo es Él y me puedo acercar a Él, puedo acercarme a su percepción, a su comprensión, tal como Él es. Y si se siente bien, es una sensación que llena a la persona de forma absoluta, completa. Oren, la Kabbalah dice que del mismo modo que hay ondas de radio, necesitamos un receptor para poder recibirlas y descodificarlas. Del mismo modo ocurre con la espiritualidad. ¿Qué es ese receptor para la espiritualidad? Doctor Lyman, la fuerza de otorgamiento, porque el Creador, esa fuerza en la que existimos, es la fuerza de otorgamiento y amor. Y en la medida en la que nosotros organicemos nuestros sentidos, pensamientos, deseos para otorgar, dar a los demás, para hacer bien a los demás, amarlos, en esa misma medida empezaremos a sentir que todo eso existe alrededor nuestro y eso se llama descubrir al Creador. Oren, si una persona no cree en eso, ¿puede llegar a sentir la espiritualidad? Doctor Lyman, no es un asunto de creer o no, es un asunto de alcanzar. Es decir, si yo llevo a cabo acciones como los cabalistas que ya alcanzaron y que me explican esas acciones y me dicen que son las acciones del Creador. Y si yo hago algo semejante, entonces en esa medida yo voy a empezar a sentir lo que el Creador siente y voy a empezar a sentir cómo esa cualidad de amor llena toda la realidad. Doctor Lyman, entonces la espiritualidad es sentir lo que el Creador siente. Doctor Lyman, por supuesto, quiere decir que yo revelo la fuerza superior a mí mismo. Oren, ¿y todo el mundo puede hacerlo? Doctor Lyman, todo el mundo. ¿Y por qué merece la pena? Dice Oren, ¿por qué tengo que conectarme con la espiritualidad? ¿Qué voy a sacar de eso? Doctor Lyman, no vas a sacar nada, no vas a ganar nada, excepto
que te vas a dar cuenta que se va a revelar una fuerza que conecta, y vas a conectar esa fuerza con tus deseos, tú con él, con esa fuerza y esa fuerza con tus deseos, y en ese modo puedes llevarte a ti mismo a identificarte con el Creador, funcionando como él. Oren, ¿cómo una persona puede saber si tiene un deseo por la espiritualidad? Dr. Leiman, eso depende de la tendencia de su corazón. ¿Qué tiene que sentir? Dice Oren. Dr. Leiman, tiene que sentir que estás solo en el mundo. Una vez escribí una especie de cuento acerca de este anciano que creó una roca y después creó una planta y después un perro, etcétera, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos alcanzar un estado en el que podamos otorgar el bien, cosas buenas a los demás. Y así es como hacemos. Damos cosas buenas al Creador hasta que lo sentimos. Ahora, entonces la persona no se siente ya más sola. ¿Qué siente? Que siente que está con el Creador, dice Dr. Lightman, que el Creador juega con él, habla con él, que hace todo con el hombre, que lleva al hombre por todos los mundos, por todo el mundo superior, y hace que lo conozca, qué ocurre, por qué hizo las cosas como las hizo, y el hombre ve que todo fue hecho para su beneficio. Ahora, vamos a tener una visión amplia. Supongamos que todo el mundo adopta la espiritualidad. Así será. ¿Cómo se verá el mundo? Dr. Leiman, todo el mundo querrá hacer el bien, hará el bien, se acercará al Creador. Oren, ¿cómo eso solucionará los problemas del mundo hoy? Dr. Leiman, cada persona solo querrá dar amor a los demás, querrá guardar el principio de ama a tu prójimo como a ti mismo. Así es como se supone que tiene que ser. ¿Es un proceso evolutivo? Sí, dice el Dr. Leiman. Así es, y va a ocurrir pronto. Oren, por desgracia se acaba nuestro programa y tenemos que acabar. Entonces, ¿qué tengo que recordar de todo esto con respecto a la espiritualidad? Dr. Leiman, que la espiritualidad es una actitud de amor sin recibir nada a cambio para mí mismo. Si puedo pensar en eso, si puedo pensar de esa forma con respecto a los demás, no importa que sea el nivel inerte, vegetal, animal, hablante, si así me relaciono con cualquier cosa que haya fuera de mí, quiere decir que me estoy acercando a una actitud espiritual. Ahora, ¿qué me desea usted que me acabo de embarcar en mi camino espiritual? Dr. Leiman, deseo que lo desarrolles y a partir de ese desarrollo que llegues al mundo espiritual, que te des cuenta que no lo vemos, que estamos ciegos con respecto a él, pero que llegues a abrirlo y que puedas ver un mundo perfecto, iluminado. Es lo que se llama el próximo mundo. Y podrás alcanzarlos aquí, serán tuyos. Oren, muchas gracias, Dr. Leiman. Gracias a todos por estar con nosotros. Hasta el próximo programa.